Muy buenos días, Carlos Antonio Paniagua Arguedas, señores miembros del Tribunal Examinador, personas invitadas. Como representante del Consejo Central de Posgrado, CCP de la Universidad Nacional, y de acuerdo con las disposiciones institucionales para la presentación pública de trabajos finales de graduación, en forma virtual en el marco de la emergencia nacional y debido a la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, damos inicio hoy a la sesión a las 9:03 del 11 de agosto de 2021 para la presentación del sustentante Carlos Antonio Paniagua Arguedas, quien realiza la exposición oral del trabajo de graduación titulado La estructura dramática y su relación con la representación del género como construcción social en el texto dramático El árbol de almendras de Luis Harold Agurto. La investigación que Carlos Antonio Paniagua Arguedas ha desarrollado constituye su trabajo final de graduación del posgrado en maestría de estudios de cultura centroamericana, bajo la modalidad de tesis para optar el grado de magíster y literarum en estudios de cultura centroamericana con énfasis en literatura. Como miembros integrantes del Tribunal Examinador nos acompaña el doctor Mijail Mondor López, miembro del Comité Asesor en Curridabat San José, el doctor Rafael Cuevas Molina, miembro del Comité Asesor en San Rafael de Heredia, el doctor Gabriel Maltodano Román, coordinador del posgrado en San Isidro de Heredia, el doctor Carlos Francisco Monge Mesa, tutor de tesis en los Lagos de Heredia, y este servidor, José Vega Baudrit, representante del Consejo Central de Posgrado, quien preside desde Tejos Montelere en Escazú, San José. Se les recuerda a los miembros integrantes del Tribunal Examinador que no pueden apagar las cámaras durante la presentación y que deben poner el sistema en modo mute durante la exposición del sustentante. Carlos Antonio Paniagua Arguedas podrá disponer de 40 minutos para... Se me cayó el sistema, disculpen. Seguimos. Una vez haya finalizado el periodo de preguntas, el Tribunal Examinador en privado procederá a la deliberación sobre el trabajo escrito, la presentación y las consultas aclaradas con las cámaras apagadas. Posteriormente y en sesión abierta y con las cámaras encendidas, se procederá a la comunicación oficial al sustentante de la calificación de la defensa pública. Por lo tanto, declarando que la persona sustentante ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudios correspondiente, asimismo ha realizado su proceso de investigación bajo los cánones establecidos con el auxilio de su comité asesor de tesis y ha satisfecho sus obligaciones académicas y financieras con el programa de posgrado, lo cual lo hace idóneo para este acto. El sustentante Carlos Antonio Paniagua Arguedas puede iniciar su presentación a las 9:03. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, muchas gracias. Profesor José Roberto Vega Baudrit, profesor Gabriel Baltodano, profesor Carlos Francisco Monge, profesor Mijail Mondor, profesor Rafael Cuevas. A las personas que también están acompañándonos, muchas gracias por estar. A continuación voy a hacer la defensa de la investigación realizada de la estructura dramática y su relación con la representación del género como construcción social dentro del texto dramático El árbol de almendras de Luis Harold Agurto. Me interesa en primer grado mostrar una pequeña cita que es el marco por el cual se va a realizar esta exposición, o que fue un punto importante para el desarrollo, que es una frase de Judith Butler, que es: como un fenómeno variable y contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas. Y esto lo vamos a ver a lo largo del texto. Vamos a tener 8 apartados, empezando con los elementos básicos de la estructura del diseño de investigación, con los primeros 6 puntos. Luego me concentraré en la mayor parte de la exposición en el punto número 7, que son los resultados, para finalizar con las conclusiones. Como primer elemento de la justificación, por lo cual se decide hacer esta investigación, es por la escasa publicación en Centroamérica de textos dramáticos. Son muy pocos, el corpus es muy reducido, entonces escoge además este texto porque son de los pocos que se encuentran fuera del canon.
Además de que esta es poca posibilidad de impresión o de publicación de textos, se debe también a las pocas facilidades de entidades privadas y públicas para realizar las publicaciones. Eso en el ámbito del por qué el texto. Y por otro lado, en el análisis académico, es muy poco el análisis en Centroamérica de análisis textuales, tanto desde la estructura dramática como desde su relación del texto con otras teorías no literarias, llamémoslo así, o no teatrales. A partir de ahí, se hace necesario realizar esta investigación para vincular una estructura dramática con sus posibilidades de estudios culturales y en específico desde la perspectiva de género. Los objetivos que se persiguen para esta investigación, principalmente el objetivo general, es analizar la estructura dramática y su relación con la reproducción social del género en el texto dramático del Árbol de Almendras de Luis Harold Agurto. Y se plantean 3 objetivos específicos para lograr el objetivo general. El primer objetivo es examinar los componentes que forman la estructura dramática en el texto del Árbol de Almendras de Luis Harold Agurto. Luego, reconocer las formas en las que se representa el género como construcción social dentro del texto dramático El Árbol de Almendras de Luis Harold Agurto. Y por último, se pretende hacer una explicación de la relación entre el texto y el contexto histórico, político y cultural en el que se desarrolla. Partimos de la hipótesis de que la estructura dramática se relaciona con la reproducción social del género en el texto dramático El Árbol de Almendras mediante el autor como sujeto cultural, ya que la utiliza como una estrategia configuradora del uso de los tiempos, espacios y acciones acontecidos en el argumento e inserta en su desarrollo discursos con los cuales se expone una sociedad violenta y machista. Veremos más adelante a qué llegamos con el resultado de esta hipótesis hacia el final de la exposición. Cabe resaltar, como se mencionó en el momento de la justificación, que el estado de los conocimientos, hay muy poca investigación en relación de textos dramáticos con el género. Tampoco se encuentran muchos relaciones de otros análisis de textos dramáticos. Son muy pocas las investigaciones en Centroamérica que abarquen algún tipo de análisis incluso más allá de lo estructural. Los trabajos que se encuentran en producción dramatúrgica son muy pocos. Los que se encuentran por lo menos fuera de Costa Rica son estos 2 que se encuentran a la izquierda, que son los cuadernos de dramaturgia centroamericana y una antología del teatro nicaragüense. Existen otras publicaciones, evidentemente, de textos dramáticos, pero no hay análisis. Estos lo que tienen son como breves reseñas de lo que va a tratar el trabajo que se publica, y las otras 4 investigaciones, pues bueno, la primera, que es la de Bonilla Martínez, que es una tesis doctoral que hace un análisis pero desde el canon y se queda con aspectos estructurales, discursivos, pero en un periodo de 1930 a 1960. Luego el análisis de Bernardo Mena, pero que se enfoca principalmente en el texto dramático, su relación con el género, pero no hace un análisis entre estructura y género, y además es de un texto de Sófocles. Luego está el de Collins, que es la problemática del teatro centroamericano, dramaturgas en conflicto, que habla acerca de las pocas publicaciones que hay de dramaturgas en Centroamérica, pero no hay un análisis de textos dramáticos concisos. Y por último está la tesis de maestría de Ailín Morera, Imágenes femeninas en la dramaturgia contemporánea, que toma textos dramáticos y los analiza con una perspectiva de género, pero no hace un análisis del texto y su estructura como tal. Se queda en el ámbito del análisis de género. Entonces, a partir de estas necesidades se presentan 3 pilares fundamentales como bases teóricas. El primero es la semiología del texto dramático como una teoría completamente literaria para tratar de entender el texto en su magnitud. Por otro lado, tenemos la teoría de género como una de las posibilidades para entender esta relación entre el género y la semiología del texto.
Y los estudios culturales que lo que van a permitir es esta relación transdisciplinaria para comprender las formas en las que se manifiestan las colonialidades de poder, en las cuales se manifiesta también la colonialidad de pensamiento, y es lo que me interesa resaltar. Son 3 perspectivas teóricas que van a dar los aportes necesarios para visibilizar esta relación entre la estructura y el género. La metodología empleada fueron a partir de 4 procedimientos básicos, que fue primero el análisis de los componentes estructurales del texto, luego entender la función del género dentro del texto, luego la relación entre la estructura y el género, para llegar también al final hacia una relación entre el texto y el contexto. Entonces, hasta acá les he expuesto lo que ha sido el interés, los objetivos, la metodología y los fundamentos teóricos que interesa explicar con esta investigación. Ahora me concentraré en los resultados. Primeramente vamos a hablar de los componentes de la estructura dramática. Y aquí me interesa hacer un señalamiento. Los componentes de la estructura dramática realmente son 5. Son didascalias, personajes, espacio, tiempo y acciones. Sin embargo, las acciones traté de analizarlas más en el segundo apartado porque es en el espacio en el cual se articula muchísimo más esta relación entre estructura y género. Sin embargo, en este primer momento se van a analizar las didascalias, personaje, espacio y tiempo desde la función estructural del texto dramático. Entonces, las didascalias, como tal, poseen 5 funcionalidades. La primera es la descripción de acciones físicas. Por ejemplo, el profesor lee, Bruna se corta, Carlos lame la sangre. Es decir, son esas descripciones de lo que hace el personaje en la ficción. Luego, la otra opción de la utilización de las didascalias es por medio de la descripción de personajes, es decir, un personaje de 19 años, delgado, un personaje viejo. Son descripciones de atuendo y de sus características físicas o etarias. La tercera función que tienen las didascalias dentro del texto es la descripción temporal, es decir, definen cuándo inicia una unidad, cuándo termina, cuándo se suspende, cuándo hay un corte abrupto. La cuarta función es la descripción espacial, es decir, plantea dónde está sucediendo la acción, ya sea de una manera patente, latente, simbólica o ambivalente, y hace esa descripción o enuncia aspectos fundamentales para tratar de comprender dónde se desarrolla. Y por último, la quinta función que tienen las didascalias son las especificaciones de representación. Y esto es un elemento importante porque Luis Harold Agurto hace en su texto una propuesta en algunos momentos de cómo debe de ser representado el texto. Hace divisiones de ahora se enciende una luz cenital, corre hacia el otro lado del escenario, camina, se sienta en el suelo, etc. Es decir, habla en relación con las disposiciones escenotécnicas. En cuanto a los personajes, como otro elemento estructural, en el texto se encuentran 2 posibilidades de uso. En primer lugar, una descripción física, en una descripción del género, de los atuendos, es decir, es esta forma en la que se presenta el personaje como una imagen. Bien, y por otro lado, en la jerarquización, se hace un análisis de la relación jerárquica en tres estamentos. En la primera, la dramática, es decir, cómo se relaciona Bruna con el profesor, cómo se relaciona el padre con la madre, cómo se relaciona el profesor Carlos, cómo este tipo de relaciones en cuanto al enfrentamiento dramático. Lo otro es la relación psicoafectiva, es decir, cuál es la relación que tiene el padre y la madre con Bruna, cuál es la relación que tiene el profesor con Bruna, es decir, muestran esas necesidades afectivas o psicoafectivas entre los personajes. Y por último, la relacional, es decir, cómo se desarrolla esta relación dramática y psicoafectiva durante el texto y cuáles tienen además una jerarquía de cuántas veces se presenta más en el texto mismo. Estas son las divisiones en las que se plantea el análisis estructural de los personajes.
Por otro lado, ya en el otro elemento de la estructura, que es el espacio, se encuentran 5 posibilidades de cómo se utiliza el espacio dentro del texto. Uno es el espacio patente, que es el cual el autor dice dónde sucede: el cubículo del profesor, sucede, por ejemplo, en el árbol de almendras, sucede, por ejemplo, en la casa. Son espacios patentes. Están los espacios latentes, que son los espacios que no salen o no suceden ahí la escena, pero condicionan el acontecimiento de la fábula. Es decir, el pasillo del cubículo que está a la par del cubículo. Son esos espacios en los cuales se logran, inciden en las acciones que vayan a ejecutar los personajes. El otro es el espacio simbólico, que son aquellos espacios que tienen, además de ser de pronto un espacio patente, otras posibilidades de entenderse. Por ejemplo, el árbol de almendras. El árbol de almendras, si bien es un espacio fuera de la casa, también representa la relación que tiene la madre, el padre y Bruna, como un espacio de nostalgia. La cuarta función del espacio es el narrado, es decir, en el que los personajes hablan en relación con un espacio que no está presente, pero que sí lo narra. Por ejemplo, Liverpool, cuando en algún momento en el texto se habla de los Beatles y se habla de Liverpool, se habla de la descripción de Liverpool, entonces es un espacio narrado. O en el caso del profesor, cuando habla de su cuarto, ¿cómo es el cuarto cuando él se siente aprisionado? Y por otro lado, que es la quinta forma en la que se manifiesta el espacio, es el espacio ambivalente, que si bien el dramaturgo coloca la escena, por ejemplo, en la casa, nos sigue hablando con aspectos escenotécnicos. Entonces aquí el espacio adquiere 2 significados. Uno, que es dentro de la fábula misma para representar el mundo interior del personaje, pero también nos representa una posibilidad escenotécnica de cómo debe de ser representado. Entonces genera un distanciamiento para uno como lector o en una posible significación, porque no se sabe si la escena sucede en el espacio teatral o en el espacio íntimo de la ficción. Por eso se genera esta ambivalencia. Y por último, el tiempo. Aquí voy a hablar del tiempo en su forma estructural del texto, porque en el siguiente apartado voy a hablar del tiempo, pero en su función ficcional. ¿Ok? El tiempo, en este caso, se divide en 3 posibilidades. Los momentos son los que en la literatura clásica se entienden como inicio, desarrollo y fin. Para la investigación no funcionaba hacer una división tan general, y entonces se decide pasar a otra posibilidad. Si bien el texto respeta algunas de las tradiciones literarias, no incorpora la división de escenas. Por lo tanto, es necesario incorporar la división por secuencias. La división por secuencias, entonces, incorporan elementos, por ejemplo, de división temporal, de espacio, de acción o incorporación de personajes, y es mucho más versátil para poder realizar el análisis. En este caso se hace una división en secuencias y se encuentran 11 secuencias en las cuales se divide el texto, que son como momentos dramáticos en los cuales se pretende hacer la profundización. Y por último, estas secuencias por sí mismas también siguen siendo grandes. Por lo tanto, se recurre a una división estructural por unidades. Es decir, un monólogo, a pesar de que tenga de pronto una página de longitud, tiene momentos en los que habla de pronto de su vida privada, en los que de pronto habla de su niñez, y a eso se les van a llamar unidades de acción dentro de las secuencias. Estas son las formas en las que se manifiesta la estructura del texto, del tiempo dentro del texto. Entonces, hasta el momento hemos hablado de los elementos estructurales del texto dramático. Ahora, es importante entender que hay una representación del género en la misma estructuración. Y aquí es importante, y quiero explicar cuál va a ser la dinámica con la cual voy a explicar este segundo apartado, y es que en la tesis yo hago una división secuencial y explico secuencia a secuencia
cómo se utilizan los personajes, cómo se utiliza el espacio, cómo se utilizan las acciones, etcétera, cada uno de los elementos estructurales y su relación con el género. Ahora, por una manera de síntesis, voy a dividir la explicación de cómo se representa el género con la estructura a partir de los cinco elementos estructurales, empezando por las didascalias. Entonces, encontramos que hay que entender que las didascalias son la voz del autor, es decir, el autor por medio de sus observaciones hace indicaciones de cómo debe de ser entendido, así como hay especificaciones escenotécnicas, por ejemplo, la luz entra, el personaje camina de un lado al otro del escenario. También hay una incorporación de la voz activa del autor cuando menciona en uno de los momentos, Bruna anda una minifalda mucho más corta que su cabello. En esta acción o en esta didascalia del autor está planteando que la mujer provoca por medio de su vestimenta y por tanto justifica mediante una didascalia el acoso que va a recibir Bruna por parte del profesor. El otro elemento con el cual se utilizan las didascalias y esta relación con el género es que hace una asignación de los roles. Por ejemplo, cuando enuncia a la madre, no le pone un nombre, sino que se llama madre, o al padre se llama padre. No tiene una identidad, un nombre como tal. Y le atribuye entonces características sociales de cómo debe de ser entendido este personaje. El otro es el hombre del profesor, que es, tiene características de cómo la ve, cuál es el espacio social en el cual se desarrolla. El hombre padre, que es el proveedor, y el hombre novio, que es el conquistador de Bruna. Entonces, en sus didascalias hace una asignación de los roles y de su función social. El otro, que son las acotaciones escenotécnicas, como mencionaba también anteriormente, con la voz del autor y su relación, evidentemente, amplía la capacidad interpretativa. En uno de los momentos el autor plantea que el personaje del padre está en la escena y la luz ilumina durante 10 segundos y se va. Ilumina y se va. Con esta posibilidad o esta explicación escenotécnica amplía la posibilidad interpretativa de que el personaje del padre es un personaje intermitente dentro de la sociedad por su relación con el monólogo mismo de la madre. Aquí se plantea un padre intermitente, una madre emocional a partir de sus disposiciones escenotécnicas. Y por último, las acotaciones encasilladas en las cuales plantea estereotipos actitudinales por condición de género. La madre llora, Bruna se lame, se corta, el padre enérgico. Entonces son algunas de las características de una tradición literaria bastante antigua, pero que las utiliza para reforzar la condición de género. En otro espacio, que son los personajes, en el caso de los personajes masculinos, ya viendo su función del personaje dentro de la fábula, encontramos que los personajes, bueno, son más heterosexuales. Evidentemente no hay un planteamiento incluso de diversidad sexual, de identidad o de orientación. Son personajes viriles y esto es un elemento fundamental porque desde la perspectiva binaria hegemónica del género, los personajes masculinos cumplen a cabalidad con los mandatos sociales. Es decir, son personajes racionales, conquistadores y persuasivos, en el caso del profesor y Carlos, y en el caso del padre es un personaje proveedor. Todos los personajes son personajes que intentan ser fuertes, salvo breves momentos, y esto lo vamos a ver cuando se analicen las acciones, que hay momentos en los que se intenta hacer ruptura de los roles de género. Por otro lado, en el personaje de los femeninos, también son personajes heterosexuales, pero acá entonces se le cargan simbólicamente o discursivamente por medio de sus acciones, que son sumisas, que son abnegadas, por ejemplo, abnegada en el caso de la madre, que son inestables emocionalmente, se asumen además cosificadas. En el caso de Bruna se asume un objeto, un trofeo, un punto de disputa entre el profesor y Carlos, y en el caso de la madre se concibe además una mujer que pare y que se tiene que encargar solo de la casa, y además los cataloga como personajes vulnerables a partir de su hacer. Entonces, en la siguiente forma en la que se relaciona la estructura con el género es en el uso del espacio, porque los espacios también entonces dan connotaciones de dominio,
del espacio o el rol asignado socialmente para esas características. Por ejemplo, en el caso del profesor, si bien es cierto, está en el cubículo, que es un espacio público, pero cita a los papás o cita a Bruna o cita a Carlos para que forme parte o para que entre a ese espacio. El asunto ahí cuando entran es que es un espacio dominado por el profesor. Es un espacio en el cual él toma decisiones, hace cuestionamientos, porque es el espacio seguro de él. Por otro lado, la casa, como un espacio privado y que además manifiesta la reclusión del personaje de la madre, es el espacio donde la hija o Bruna también se siente recluida. Es un espacio que le pertenece justamente al rol femenino. Y esto es un elemento importante también porque hay una división dentro de la estructura patriarcal, lo público como perteneciente a lo masculino y lo privado al ámbito de lo femenino. Y por otro lado están los espacios ambivalentes, que lo que permite es hacer esta relación de público-privado dependiendo de las necesidades discursivas del autor, y además que son espacios íntimos en los cuales es posible que el personaje se cuestione, pero en el momento en el que encuentra un afuera, a otros seres afuera, hay una ruptura. Es decir, los momentos en los que se cuestiona su rol hegemónico son rotos durante este espacio ambivalente. El tiempo, y aquí lo vamos a ver en su ámbito de ficción, que era lo que mencionaba anteriormente, que antes era un análisis estructural, ahora es en el ámbito de la ficción. Aquí el tiempo tiene un uso de tres maneras. Cuando la escena, por lo menos la estructura, el argumento o la ficción entre el profesor y Bruna se mantiene, el autor plantea que se suspende la acción. Y aquí esto el autor lo utiliza como un tiempo para mantener la opresión que tiene el profesor sobre Bruna. Y en los momentos en los cuales, por ejemplo, Bruna intenta romper con la opresión hacia el profesor, es decir, trata de emancipar, el autor rompe la escena. Es decir, no permite que se desarrolle para mantener la opresión misma. Y esto es un elemento que se mantiene no solo con el profesor y Bruna, también se mantiene con la madre y el padre, porque en el momento en el que la madre intenta emanciparse, corta la escena, o en el momento en el que el padre se descubre vulnerable, se corta la escena. Entonces estos elementos son fundamentales porque el tiempo determina entonces el qué hace el personaje o qué no, qué se desarrolla o qué no. Y por último, es lo cíclico, porque el final del texto termina volviendo al momento inicial. Y esto se puede entender de dos maneras. En primer lugar, el personaje, se puede entender que el autor está haciendo un cuestionamiento y que a pesar de que haya un intento de denuncia del acoso sexual, sea algo que sea repetitivo, o por otro lado más bien, y es la interpretación con la cual yo llego, es que el texto o el autor plantea que la escena, justo cuando el personaje de Bruna está haciendo el rompimiento, vuelve a iniciar. Es decir, no se le permite a Bruna emanciparse completamente. Entonces, estas son las tres formas en las que el tiempo forma parte también de esta manera en la que se estructura la función del género dentro del texto. Y ya hablando en el ámbito de las acciones, vamos a hablarlo en dos panoramas, desde la binariedad hegemónica y por otro lado de los momentos en los que se pretende una ruptura del texto, de los momentos de los roles asignados. Las acciones que mantienen esta binariedad hegemónica son, por ejemplo, y esto hay que comprenderlo, toda acción, y esto desde el ámbito teatral es importante comprenderlo, toda acción cumple con una necesidad y estas necesidades están establecidas según las circunstancias dadas. ¿Y qué vamos a entender por circunstancias dadas? La relación entre los personajes, el espacio, el momento en el que se desarrolla y algunos elementos cruciales para que la acción suceda. Y acá es fundamental entonces porque la necesidad de los personajes masculinos son necesidades de éxito y fuerza y en el caso de las mujeres es de afecto y comprensión.
Lo otro que vemos también en el accionar de la fábula es un enfrentamiento entre el profesor y Bruna, pero este enfrentamiento es porque el profesor intenta conquistar, es decir, convertir objeto a Bruna para poseerle. Bruna, por su lado, intenta, por el contrario, tratar de anteponerse a esa opresión. La otra forma en la que se mantiene también la binariedad hegemónica son los reproches de la madre, que siempre habla sobre su relación con el hogar, de cómo ha tratado de cumplir con el hogar. Y por otro lado, el padre pues intenta defender su posición como un padre proveedor. Otro de los elementos, además, cuando Bruna se muestra las piernas cortadas, el profesor también asume un rol protector para tratar de persuadir o mostrarse como un buen partido para Bruna. Y en otro de los elementos, las autolesiones que se producen los personajes de Carlos y de Bruna, acá hay un elemento importante de cómo utiliza el autor esta acción simbólica, porque en el caso de Bruna, ella corta su cuerpo y se lo lame. En el caso de Carlos, corta su cuerpo, pero da a lamer. Y aquí hay un elemento interesante, porque entonces el cuerpo de Bruna, no solo en este momento, sino en otros momentos también, es un cuerpo erotizado. Y en el caso de Carlos, el cuerpo es para someter. Entonces, el uso del cuerpo como tal tiene valores diferentes y usos diferentes dentro de la acción en la fábula. Y por último, el profesor y Carlos cosifican a Bruna constantemente. Hay un enfrentamiento viril entre ellos para ver con quién se queda con Bruna. Y estos son algunos de los ejemplos en los cuales las acciones siguen manteniendo el rol hegemónico desde la binariedad. Y por último, son los casos aislados del texto, pero justamente donde se plantean las rupturas espacio-temporales, es cuando el profesor y el padre buscan afecto. Es decir, hay una ruptura porque ya los personajes dejan de ser fuertes y viriles por tratar de satisfacer una necesidad de afecto. Sin embargo, cuando esto sucede, las acciones son cortadas. Otro de los elementos es cuando Bruna muestra su cuerpo. El profesor le está diciendo algo en relación con las piernas. Ella se levanta la falda y dice, este cuerpo es mío. Si lo quiere ver, véalo, pero me pertenece a mí. Este momento de fuerza del personaje de Bruna también es cortado. No se lleva a un desarrollo en el cual haya un cambio, un giro en los roles hegemónicos. Y por último, que es el desenlace ya del texto dramático, es cuando Bruna amenaza con denunciar el acoso. Le dice al profesor que va a publicar un cuento en el que va a denunciar que hay un profesor que acosa a la estudiante. En ese momento también hay un corte de la escena y vuelve a iniciar el texto. Entonces, como podemos ver hasta el momento, hay una relación entre la estructura y cómo se configura el género, cómo se produce, cómo la estructura forma parte de la construcción del género dentro de la misma fábula. Ahora, como tercer punto, es la relación entre el texto del Árbol de Almendras y su contexto histórico, político y cultural. Si bien es importante comprender tres elementos básicos en este contexto sociopolítico, que van a determinar por qué considero yo que el texto, la relación entre la estructura y el género, se da por medio del autor. Uno de los primeros elementos, y tiene que ver con la conformación de la virilidad, y es esta relación, por ejemplo, en Nicaragua. Hay que entender que el autor es nicaragüense. Hay un imperialismo estadounidense que empieza a desarrollarse siglo XIX, siglo XX. Y esto lleva a una opresión a las políticas nicaragüenses. Somoza se acerca a las ideologías imperialistas, empieza a generarse el Frente Sandinista con el fin de oponerse a esta forma de opresión del pueblo. Gana el Frente Sandinista en 1979 e instaura el servicio militar obligatorio. Este último elemento es lo que me interesa resaltar, porque
Luis Harold Agurto sirve al servicio militar. Y hay elementos fundamentales en el servicio militar en cuanto a la construcción de la virilidad. Y estos elementos, si lo entendemos desde los modelos mentales y desde el sujeto cultural como tal, hay una aprehensión cultural, social, política, económica de cómo ser viril dentro de una sociedad. Esto, además, si lo vemos desde el ámbito de la construcción social, político, Luis Harold también fue un dramaturgo, es uno de los dramaturgos más importantes en Nicaragua hasta su muerte, y incorpora dentro de su formación aspectos de la construcción del texto dramático que tienen que ver con estas rupturas de la tradición literaria, ya no por división por escenas, sino tratar de llevar a lo que se le llama una narraturgia, es decir, llevar el texto hacia otras posibilidades que no son las tradicionales con el fin de hablar sobre una temática. Luis Harold Agurto, en el proyecto Carromato, recibe talleres, incorpora estas perspectivas de escritura del texto dramático, además sigue produciéndolas con el proyecto Lagartija más adelante. Se genera en el ámbito centroamericano una serie de entrecruces intelectuales de cómo escribir textos dramáticos por estos dos proyectos. Entonces hay una tradición que él trata de instaurar en su forma de estructurar el texto. Además es profesor, tiene características y tiene un entendimiento por medio de los intertextos, de un reconocimiento de legados de textos dramáticos en otros momentos. Entonces, estas características, tanto del contexto, si vemos además las luchas feministas que se dan en Nicaragua, etcétera, o sea, una serie de cosas que se empiezan a desarrollar en el contexto sociopolítico y aspectos biográficos, van a influir en la composición de su texto. De ahí en la incorporación, además, de aspectos culturales, por ejemplo, como los Beatles, cuando incorpora Hey Jude o El Loco de la Colina para comentar aspectos de su relación del género con el texto, es decir, utiliza fuentes culturales para comentar sobre una situación particular. Otro elemento que es intertextual y que plantea esta relación del texto con otras tradiciones es que tiene una relación directa con la lección de Ionesco. El texto de Ionesco plantea la relación entre un profesor y una alumna, hasta que llega a matar a la alumna. Las relaciones son muy similares y plantea entonces como una forma de mostrar una tradición literaria esta relación entre un profesor y la alumna. Ahora, esto en cuanto a la tradición. Uno de los elementos que se tiene que también considerar es que en las cogniciones que se presentan en Centroamérica, es que si bien es cierto, Luis Harold Agurto plantea un texto que básicamente sostiene en su reproducción del texto, en su fábula, una hegemonía del género, hay otras dramaturgas que contestan a esta misma situación, pero lo hacen desde una perspectiva mucho más emancipatoria. Por ejemplo, Ana Istarú con Hombres en Escabeche, o por ejemplo, Ailín Morera con Vacío. Y estos son elementos importantes porque son dramaturgas que comparten incluso espacios como el Carromato, que comparten espacios incluso como el proyecto Lagartija. Entonces, en la misma estructuración del texto, hay otras posibilidades de concebirse, pero en el caso de Luis Harold Agurto plantea el mantener una binariedad hegemónica en la condición de género. Y esto es importante para entender cómo el texto dialoga o no con otras formas discursivas en el ámbito regional. Y bueno, como último punto en las conclusiones, quiero dividirlo en 4 aspectos fundamentales. Lo primero es en los contenidos. Cuando se plantean los objetivos, se plantea en primer momento que hay una relación entre la estructura y el género, y evidentemente es así. Se plantea al hombre como un ser con mucho más fuerza, con mucho más estatus, y a la mujer con un estatus menor. Además, condiciona la estructura en relación con el género.
Lo otro es que en el análisis propiamente del texto estructural, del texto dramático, se logran encontrar didascalias, se encuentra el análisis del texto, personajes, acción, es decir, los elementos básicos de una estructura, y hay un avance en su utilización, porque ya no solo se queda en la tradición, sino que hay una construcción de una poética diferente. Es decir, hay una nueva creación en la estructura del texto. En la relación del texto, del género con el texto teatral, bueno, definitivamente la función del género delimita el tipo de enfrentamiento y las circunstancias. Recordemos que decía anteriormente que las circunstancias de una acción están dadas por el espacio, por el tiempo, por las acciones previas o las necesidades de los personajes o los personajes mismos. En otro elemento, la relación texto con texto, definitivamente hay en la reproducción de este texto dramático las cogniciones estéticas o las ideologías determinan los valores que se van a representar en el texto dramático. Y como se planteó al inicio, la hipótesis en sí entonces es certera, porque la estructura y el género son cogniciones del autor, por tanto, representan mediante la estructura dramática esta vinculación con el género. Eso en relación con los contenidos. En aspectos de fundamentos y metodología, se considera que las teorías utilizadas, que recordamos que eran 3 estamentos, el texto dramático, ¿verdad? Los análisis del texto dramático, la teoría de género y los estudios culturales funcionan en la relación como se realizó el análisis para generar un estudio cultural oportuno, entendiendo el estudio cultural no solo por la incorporación de los estudios culturales como disciplina transdisciplinaria, sino en sí de entender la relación entre objeto estético con su vinculación con la forma en la que se articula socialmente. Entonces se considera que es un estudio cultural bastante oportuno para hacer este análisis. Y los aportes, que aquí considero 5 muy valiosos desde mi perspectiva, es que se genera un nuevo estudio ante la escasez que hay en Centroamérica. Hay un análisis de los roles de géneros en sociedades representadas, y esto se puede utilizar además en futuros textos, porque la forma en la que las teorías y la metodología permiten dilucidar estas formas de vinculación del género con la forma en la que se representan en textos dramáticos. Otro de los elementos es que esta investigación analiza autores contemporáneos fuera del canon. Y el otro elemento es que expone criterios de análisis de una nueva poética dramática centroamericana. Y esto es importante para entender el elemento base del estudio literario, pero también en su relación con la generalidad. Por último, propone análisis más complejos de los textos dramáticos ante la práctica teatral. La práctica teatral hace análisis generalmente desde lo estructural. En este caso estamos incorporando un análisis desde una perspectiva de género. Y por último, ya para finalizar, hay una limitación, y es que los textos son de corpus limitado. Entonces, acá viene directamente la recomendación, que es importante dentro de este mismo posgrado, habilitar la posibilidad de generar antologías, pero con estudio de los textos. Esto incorporaría mayor posibilidad de un corpus literario, pero también generar bases para futuras investigaciones en relación con el texto. Eso es básicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos Antonio, por su disertación, finalizada a las 9:47, según tengo aquí registrado. Daríamos inicio a la sesión de preguntas y comenzaríamos con el doctor Mijail Mondol, integrante del comité asesor. Nada más recordarles que tienen un espacio aproximado de unos 10 minutos por persona para que más o menos lo consideren. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Carlos, por esta disertación, esta exposición de tu trabajo de tesis, que de antemano te felicito por los retos que ha implicado y sobre todo por algo que a mí me parece fundamental, que es ir más allá de la estructura dramática, ir más allá de una semiótica estructural y poderlo dialogar con ciertas teorías culturales
y sobre todo con un concepto que al menos yo le guardo mucho cariño dentro de mi formación académica, que es el concepto que es un poco las teorías de la sociocrítica, y en particular el concepto de sujeto cultural, que me parece que es un concepto medular. Tanto es así que está formulado muy bien en la hipótesis de tu trabajo. Entonces, mis dos preguntas, comentarios, preguntas van en ese sentido, sobre todo en ese concepto teórico que utilizas como sujeto, como es el sujeto cultural. Hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, que es lo siguiente. En muy buena parte de tu trabajo se sostiene la idea, ¿no?, de que esta estructura dramática va a dialogar con esta representación, con este constructo social del género, y el elemento teórico que permite esta relación va a ser el sujeto cultural. Desde ese punto de vista quisiera saber, digamos, cuál es tu aproximación teórica, cuál es la explicación teórica que ofreces del autor como sujeto cultural. Eso es, digamos, la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿en qué medida el género, pensándolo como un ideologema, tiene que ver con esa construcción del sujeto cultural? Y una tercera pregunta es, para la teoría sociocrítica es muy importante lo que Edmund Cross llama las zonas de contradicción, es decir, ese sujeto cultural se contradice en el texto. Es decir, el texto actúa, digamos, como una especie de estructura que de alguna manera no solamente va a mostrar el sujeto cultural, como lo has demostrado, sino que también lo contradice. En ese sentido, me parece sumamente importante esos espacios de ambivalencia, esos espacios de ruptura, donde pareciera que este sujeto cultural, al final, digamos, intenta romper, pero no puede. Al final de cuentas, sigue reproduciendo la doxa cultural, sigue reproduciendo la doxa de género, con lo cual argumenta más la hipótesis central de tu trabajo. Esas son tres preguntas generales que te hago, Carlos. De acuerdo, muchas gracias, Mijail. Bueno, efectivamente, en relación con la primera pregunta, que es mi aproximación teórica, yo podría definir que Luis Harold Agurto, a partir de sus cogniciones sociales y su vinculación, por ejemplo, con el servicio militar, con el contexto nicaragüense como tal, hace una representación del género como él, o por lo menos lo ficcionaliza de una manera en la que establece los roles de una manera hegemónica, es decir, mantiene el estatus de hombre con estas características, mujer con estas características. Y el otro elemento que lo mencionaba hacia el último aspecto es la formación que él tuvo. Es una formación en la cual trata de romper con la tradición literaria, por parte de los conocimientos en los que ha tenido. Conoce la tradición, pero evidentemente intenta hacer la ruptura. Yo entonces lo definiría al sujeto cultural, en este caso como parte de Luis Harold Agurto, que es aquel sujeto que incorpora dentro de su producción literaria las maneras en las cuales entiende el mundo y su oficio como dramaturgo. ¿Sí? Eso en relación con la primera pregunta. Lo otro es, ¿en qué medida el género tiene que ver con la construcción del sujeto cultural? Bueno, yo creo que aquí es donde incorpora en el marco, en los fundamentos teóricos, además otros elementos. Cuando hablamos de la colonialidad del pensamiento y con la forma en la cual los sujetos nos desenvolvemos en la sociedad, ha sido por la manera en la que desde nuestros núcleos, y durante la tesis yo hablo también de los diferentes instituciones ideológicas, cuando menciono incluso al Althusser, ¿verdad? Porque parte de esta formación en la que se aprehende la construcción del género tiene que ver con los estamentos en los cuales nos desarrollamos.
Pensemos incluso en el ámbito académico, veamos ahorita quiénes son la persona que está defendiendo y las personas que forman parte como tal. Ya aquí la academia incluso mismo determina una cierta predominancia de los masculinos sobre los femeninos. Entonces, hay cogniciones que forman parte de el hacer cotidiano que definitivamente hay una representación. Yo no puedo escribir de algo, yo no puedo representar una ideología si no la reconozco, ¿verdad? Entonces es un elemento fundamental. El género entonces definitivamente forma parte del sujeto cultural ya de por sí en su instancia misma, ya sea desde una perspectiva hegemónica o desde una perspectiva contrahegemónica. Y por último, efectivamente, yo creo que Luis Harold Agurto, y es cuando hablo de las acciones, esta contraposición de lo que intenta denunciar, pero no logra hacerlo del todo. Yo creo que tiene que ver también con un posicionamiento, sin querer llegar a hablar del autor, porque no es el autor del que estamos hablando, evidentemente, pero creo que en el texto mismo, cuando rompe los momentos de contrahegemonía, se contradice. Se contradice porque me parece que ahí es donde pudo haber estado esta posibilidad de contribuir desde el texto dramático a nuevas perspectivas de la construcción social. Es decir, las mujeres que puedan entonces emanciparse o los hombres también comprender cuando son opresores a sí mismos. Que eso no se da. Hay intentos, pero no logra llevarse a un desarrollo óptimo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted. Muchas gracias, don Mijail, por las preguntas. Ahora le corresponde el uso de la palabra al doctor Rafael Cuevas, miembro también del comité asesor. Bueno, muchísimas gracias. Al igual que Mijail, quiero felicitarte porque me parece que tu trabajo es un texto muy coherente que intenta tener una visión compleja de la realidad, que como bien decís es difícil de alcanzar, sobre todo en nuestra academia, que está tan acostumbrada a hacer estudios estancos. Y esto como aspiración ha sido una desiderata que ha estado presente por lo menos en la Universidad Nacional desde que yo tengo memoria. Y entonces estos esfuerzos, independientemente de sus resultados finales, a mí me parecen que son muy valiosos. Yo diría que tu trabajo tiene dos momentos generales que a mí me gustaría relevar. El primero es que hace una propuesta de carácter metodológico y tiene además una visión metodológica que intenta ser innovadora, que es a lo que me refería. Y la segunda, que hace hallazgos relativos a la representación de género. Con respecto a la primera, quisiera decirte lo siguiente. Partiendo del vacío metodológico que percibís, ¿considerás que tu trabajo puede erigirse en un modelo de abordaje? De ser así, yo incluso haría recomendaciones a la misma maestría en el sentido de darle una difusión, por lo menos en el ámbito académico que le atañe, porque podría ser un texto de discusión y de enriquecimiento dentro de la misma dinámica académica del posgrado. Pero eso yo creo que no depende solamente de tu apreciación, sino también de la apreciación de quienes dirigen la maestría. Pero en ese sentido, yo creo, mi posición personal es que sí, efectivamente, puede erigirse como un modelo que puede asumirse críticamente, como cualquier aporte que se haga dentro de la academia. En segundo lugar, me gustaría, con respecto al segundo aspecto general que a mí me parece que es de relevancia, me gustaría preguntarte en qué sentido consideras, a mí no me queda totalmente claro que la dramaturgia de Agurto sea una dramaturgia alternativa. Lo es por el hecho de que intenta hacer rupturas en su visión como sujeto cultural de aspectos relevantes de la vida cultural contemporánea, o en qué aspecto sería de ruptura. Y el otro aspecto remarca un poco más o reitera la preocupación de Mijail, porque yo hacía la pregunta de esta forma, porque das como ejemplo los trabajos de Ana y de Aileen como trabajos que de alguna forma logran alcanzar, digamos, en una dimensión más completa, una dimensión de género alternativa. Entonces, pesa el género del dramaturgo o la dramaturga
es importante para las posibles rupturas en relación a la representación del género y las relaciones de género. Esta pregunta parte de una preocupación que va mucho más allá de tu trabajo, porque tiene que ver con todo esto que se discute dentro de las teorías literarias y la crítica literaria contemporánea sobre lo que se llama, tiene implicaciones, por ejemplo, en lo que se llama la literatura femenina, ¿verdad? Que implicaría un punto de vista distinto del varón. En todo caso, dado que nos encontramos en un momento en el que estas temáticas alcanzan una relevancia importante, sería que los varones no tenemos la posibilidad, que estamos condicionados estructuralmente, culturalmente, a no poder transgredir ciertos valores, ciertas visiones de mundo que nos limitan entonces en nuestra literatura, aún queriendo realizar una literatura que eventualmente pueda ser catalogada como de ruptura. Bueno, tengo algunas otras inquietudes ahí porque efectivamente tu trabajo es un trabajo que, además de dar algunas respuestas interesantes en los ámbitos que mencioné, genera muchas preguntas y eso es muy importante, pero dadas las limitaciones del tiempo, me limitaría a esas. Gracias, Carlos. Muy amable, Rafa, muchas gracias. Bueno, yo para responder tu primera pregunta sobre este vacío metodológico, creo que sí. Evidentemente, creo que el análisis estructural de los textos para tratar de comprender incluso poéticas debe difundirse como una posibilidad de análisis. Por ejemplo, yo creo que uno de los elementos, y es una de las que creo que voy a incorporar para mi futura tesis doctoral, tiene que ver incluso con la forma en la que se manifiesta la colonialidad en el pensamiento y también cómo la colonialidad misma, por ejemplo, forma parte de estas estructuras en las cuales se producen los textos. Entonces yo creo que sí, da para como un sustento de discusión para entender que la forma y el contenido están completamente vinculadas. Entonces me parece que sí, es un trabajo oportuno en esa perspectiva y fue parte incluso de las conclusiones en las cuales yo llegué. El otro elemento, cuando usted me menciona en qué sentido considero alternativa el texto de Agurto, bueno, efectivamente en la condición de género, pues no, ahí no hay una ruptura ni considero que es alternativa. Creo que ahí se mantiene dentro de la base hegemónica. Pero creo que la ruptura sucede en el uso del teatro como espacio ficcional. Y entonces ya hay una transgresión de que se deja de ver el teatro como una fábula que se representa en un escenario con una cuarta pared como si fuera cine, sino que también empieza a haber un diálogo. Sin embargo, me parece que también queda un poco corta porque hay hoy otras literaturas en las que incluso el texto sucede en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, hay otras posibilidades, pero en cuanto a una tradición literaria en Centroamérica, por la tradición, insisto, de los textos que he podido leer, hay esta ruptura de entender el texto con distanciamientos. Es decir, que el lector o espectador pueda ver la fábula, pero también entenderse en el teatro para generar mayor capacidad analítica del elemento representado. Entonces, ahí es donde me parece que es alternativa. No es perfecta, pero sí me parece que es un intento a romper con el esquema hegemónico de la literatura dramática. Y por otro lado, en relación con el género, como si pesa el género en la construcción de textos, yo creo que sí, pero creo que habría un error si yo planteara que yo como hombre voy a hablar desde los elementos o las necesidades de ruptura que se necesitan, digamos, las mujeres. Creo que el primer factor debería ser yo como hombre, si me identifico como hombre, cuestionar mis privilegios dentro de la masculinidad. Y para eso hay algunos ejemplos, y va a sonar un poco pretencioso que me autocite, pero en textos que yo he producido, textos dramáticos, hay un cuestionamiento a las masculinidades. Por ejemplo, hay un texto que recién estoy esperando que se publique, en el que se cuestiona el rol del hombre proveedor y las necesidades y la falta de involucrarse en la paternidad. Entonces, creo que son elementos que atañen a la construcción del género, ¿verdad? Nosotros como hombres,
pero sí pesa la perspectiva, porque nosotros tenemos una perspectiva definitivamente con mucho mayor privilegio que las mujeres. Por eso es que en algunos casos las literaturas van en orientaciones diferentes, pero creo que también hay una carencia también ideológica, porque en muchas ocasiones tratamos de entender, o los dramaturgos varones, tratamos de entender ámbitos desde la política, pero una política no desde la política del género, sino la política amplia, temas económicos, temas politiqueros, si se quisiera decir, y no precisan tanta atención a estos. Hay en las nuevas olas de dramaturgos, pues sí, un interés más por entrar en estos temas, pero el caso de Luis Harold Agurto mantiene una tradición que tiene que ver con otras perspectivas que son más desde la construcción del género, más, pues más hegemónicas. Mantiene la estructura y él como productor masculino mantiene una estructura de privilegio. Muchas gracias, don Carlos y don Rafael, por sus preguntas. A continuación tenemos al doctor Gabriel Baltodano, representante del posgrado regional en Ciencias Veterinarias Tropicales. Bueno, en la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, don José, para que no quede allí el... Perdón, sí, disculpe, si es que era del anterior, sí, disculpe, yo lo arreglo. No se preocupe. Vamos a ver, si me lo permiten, me quisiera referir muy brevemente a 6 asuntos y ya luego pues plantear algunos temas para que Carlos se refiera a ellos con entera libertad, ¿no? Bueno, en primer término yo quisiera, y bueno, no solo a título personal, ¿verdad? Que desde luego tengo un enorme aprecio por Carlos, ¿no? Como dramaturgo, como estudioso, como académico y como egresado de la maestría, ¿no? Pero bueno, ya además a título del programa mismo, ¿no? Yo quisiera extender nuestras felicitaciones a Carlos por finalizar este proceso formativo. Es muy importante llegar a este punto y desde luego que es también un ejemplo a seguir para los estudiantes que hoy nos acompañan como parte de la audiencia, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera referirme muy brevemente a la trayectoria de Carlos. Carlos ha sido un estudiante destacado en sus 2 años de escolaridad. Cumplió no solo con un enorme mérito, ¿no? Sino además con una enorme abnegación todos sus deberes, sus tareas. Yo creo que fue una persona que con mucha entereza realizó los diferentes cursos y que además con mucha honestidad y transparencia emprendió este proceso de investigación, que fue un proceso gradual, que lo vimos, lo conocimos, ¿no? Muchos de nosotros, creo que el propio Rafa, Carlos Francisco desde el comienzo, y bueno, también por eso estamos muy satisfechos de ver que ha llegado esta etapa. En tercer lugar, me gustaría referirme al objeto del trabajo de Carlos. Yo soy un amante del teatro, ¿no? Soy de aquellos que han sufrido estos 2 años, ¿no? De cierre. Pero bueno, lo cierto es que además de eso es muy importante para nuestra maestría fomentar los estudios sobre el teatro centroamericano, porque de los diferentes géneros literarios y de las diferentes manifestaciones culturales, normalmente el teatro es uno de los que menos atención ha recibido. Y eso desde luego es un descuido de la investigación académica y es un asunto que hemos tratado de remediar, ¿no? Así que este trabajo de Carlos se suma en esa línea, ¿no? En esa línea de investigación que otros compañeros suyos, también personas que han tenido formación y experiencia en el teatro, como Karina Castillo, han venido desarrollando en el programa, ¿no? Esto además está asociado con la importancia de recuperar el teatro centroamericano, sobre todo contemporáneo, porque si se ha escrito sobre teatro, habrá sido sobre todo sobre el teatro un poco más, digamos, considerado clásico, ¿no? Ese teatro de los años 40, 50, incluso 60 en Centroamérica. Y el teatro contemporáneo, que es muy interesante, muy rico y tiene muchos contactos y relaciones con lo que se hace en otros lugares de la región, en Hispanoamérica y en el mundo, quizás se ha quedado un poco rezagado, ¿no? En cuanto a trabajo académico. Ya el propio Carlos lo señalaba cuando hacía su estado de los conocimientos, ¿no? Me parece además que si bien en el caso de Harold Agurto es un dramaturgo muy notable, ¿no? Lo cierto es que también se está tratando de recuperar una literatura, una producción cultural que es alternativa, que se ha quedado un poquito en los márgenes, ¿no? Y yo sé que a Agurto le han dado un poco más de bola, pero eso ha sido lamentablemente con motivo de su fallecimiento en 2017, ¿no? Ha sido, digamos, ese hecho trágico, porque este hombre murió de poco más de 50 años, ¿no? Lo que lo ha puesto un poco sobre la escena y la palestra, pero bueno, sí que es conveniente volver sobre sus escritos, ¿no?
Lo cuarto que quisiera señalar es que a mí me parece, como ya han dicho antes, Rafael y Mijail, que es muy importante la forma en que Carlos acomete este trabajo, ¿verdad? En el sentido de que él no se ha quedado con un análisis tradicional del teatro o del texto dramático en el sentido más preciso, sino que él ha asumido una perspectiva más propia de los estudios sobre la cultura. Entonces se ha interesado por el tema de la representación del género y cómo se lo escenifica en el teatro centroamericano contemporáneo, ¿no? En quinto lugar, yo quisiera decir que la tesis me parece que es un estudio sistemático que va más allá del texto dramático y procura establecer un diálogo entre el entorno cultural y el texto mismo, sin descuidar desde luego el análisis del texto, porque en esto Carlos es muy meticuloso, ¿no? Él analiza en diferentes ejes y a partir de distintas categorías los aspectos centrales de una obra dramática y luego va a su explicación cultural, ¿verdad? Y eso yo creo que es un buen balance, porque muchas veces los estudios culturales tienden a reducir la discusión al contenido, ¿no? Al mero tema de la representación. Y Carlos lo que procura es estudiar el texto con cuidado, con detalle y con esmero, como corresponde, ¿no? Por eso podemos pasar al sexto punto, que ya lo ha mencionado Rafa, ¿verdad? Que en el fondo también Carlos va desarrollando un procedimiento propio, una metodología, un método de trabajo, ¿verdad? Porque desde luego que los hay, pero no siempre funcionan tan bien como uno quisiera, ni se ajustan a estos propósitos de los estudios culturales, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, la famosa semiótica teatral de Hubbersfeld, ¿verdad? Que tiene todas estas categorías, pero que las piensa de otra forma, ¿no? Un poco tratando de hacer la historia, la estética del teatro y este tipo de cosas, no la historia cultural del teatro. Bueno, paso entonces a los temas que le quisiera proponer a Carlos, ¿no? Para que él se refiera con entera libertad. Ellos más que preguntas son, digamos, sugerencias sobre líneas que él mismo podría desarrollar para complementar su exposición. Me parece que una está muy asociada con lo que planteaba hace un momento Rafa, ¿verdad? Con la medida en la que esta obra de teatro puede ser de ruptura, ¿verdad? Yo creo que a veces habría que distinguir un poco entre un teatro más feminista o un teatro que habla del género, pero desde una escritura femenina o desde una escritura de mujeres, y un teatro que está interesado por el género, pero desde otros ángulos, ¿no? A mí me pasa esto con el caso de Agurto, ¿verdad? Me parece que él, eh, si bien está hablando del personaje femenino de Bruna, le interesan mucho los personajes masculinos. Y yo no sé si su perspectiva del género tiene que ver más con la virilidad y con la virilidad de eso que llamaban algunos teóricos el working class, ¿no? La virilidad masculina, revolucionaria, comunista, marxista, sandinista, ¿verdad? Esa atmósfera, ¿no? De esa virilidad un poco exacerbada y que desde luego el servicio militar también tiene su papel en ello, ¿verdad? Entonces yo te iba a plantear ese tema como un primer tema, Carlos, un poco, ¿dónde estaría esto? Teatro feminista, teatro sobre virilidad, teatro sobre género, eh, performatividad del género, escenificación del género, ¿verdad? Y eso yo creo que está asociado con la ruptura misma del texto, ¿no? Y en segundo lugar, te quería plantear un tema que es paralelo, pero es un tanto independiente, ¿verdad? Que serían las relaciones entre el teatro de Harold Agurto, entre esta obra en particular, y el teatro hispanoamericano contemporáneo, ¿no? Agurto es un escritor, un dramaturgo nacido en los años 60, pero hay una generación muy interesante que está, bueno, él es parte de esa misma generación, ¿no? Es un poco menor que ellos, pero está en la misma época, ¿no? Estoy hablando de los dramaturgos que nacen después de 1955. Y entonces aquí yo estaba pensando en dos casos, en la propia Sabina Berman, ¿verdad? Que tiene aquella obra muy reconocida, luego incluso convertida en película, ¿no? Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, que es una película que trata el tema de género, pero es muy importante la cuestión del hombre, ¿no? De todo ese imaginario de la revolución y cómo arrastra eso toda una concepción, una conceptualización de la virilidad, ¿no? Y estaba pensando en Aristides Vargas, en una obra que no trata sobre el género directamente, pero que recordé por el nombre del personaje de esta obra de Agurto, por Bruna, ¿no? Me refiero a Nuestra Señora de las Nubes, que es una obra sobre el exilio. Pero recuerdan ustedes que cuando se habla del exilio, aparece allí Bruna, que es una de las mujeres exiliadas, pero Bruna no tiene una imagen idílica del país del que fueron expulsados, ¿no? Que es este lugar llamado Nuestra Señora de las Nubes, sino que ella lo que recuerda es el acoso sexual que vivía, ¿verdad? Cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres, mientras el exiliado
está idealizando aquel lugar del que fue expulsado, esta mujer nos va construyendo otra historia, ¿no? Entonces me gustaría un poco saber esa percepción tuya sobre el teatro hispanoamericano, cómo se conecta Harold Agurto con esa escena regional y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en primer lugar, en relación de este texto con el género, me parece que definitivamente hay un interés por incorporar un análisis de género, ¿verdad? O por lo menos de hablar del tema de género, pero me parece que es desde la construcción de mostrar, más allá de cuestionar o criticar o generar una alternativa, me parece que es mostrar las formas en las cuales se genera violencia por parte de estas virilidades. Que yo creo que ahí es donde se diferencia de las literaturas, por ejemplo, feministas o de otras que son las literaturas femeninas, porque en las literaturas femeninas lo que tratan es de mostrar feministas, perdón, tratan de mostrar salidas ante estas problemáticas de género. En el caso de Luis Harold Agurto, pues no, yo creo que más bien es la representación de lo que está sucediendo y pues tocará. Yo creo que el momento en el que el final él lo deja de esta manera con dos posibles interpretaciones, creo que ahí es donde se marca el que interesa hablar de esto porque hay un diálogo centroamericano definitivamente, principalmente en Costa Rica. Creo que en otras latitudes ha sido más tardío el hablar sobre la función del género porque tienen una tradición militar que los lleva hacia otras discusiones de una violencia más macro y no tan específica como en la relación del género, que sí se da más en Costa Rica. Pero creo que hay un intento por hablar del género desde este panorama, pero no le alcanza para hablar de un teatro con una perspectiva de género, pero con posibilidades de ruptura. Yo creo que en esa línea es que cabe este texto de Luis Harold Agurto. Leí incluso otros textos y mantienen también en la construcción del género estas particularidades, ¿verdad? Estas relaciones sociales. Generalmente en su teatro es mucho más como psicologista, si se quisiera. Entonces trata de adentrarse en los personajes, pero siguen representando estas estructuras de género hegemónicas. Entonces, yo plantearía que intenta hablar de los problemas que produce la violencia por condición de género, pero no lleva hacia una propuesta de ruptura, ¿ok? Creo que ese sería como el primer elemento. Y en relación con el teatro hispanoamericano, bueno, aquí hay un elemento muy interesante porque Sanchís Sinesterra, que es como el profesor de él en esto del carromato, y después vino también con el proyecto Lagartija, es uno de los dramaturgos, digamos, más importantes para muchos dramaturgos centroamericanos y latinoamericanos. Y esto tiene que ver con injerencias de las políticas culturales de los centros culturales españoles y de las diferentes proyectos como el proyecto Ibsen, etcétera, de perspectivas europeas que traen posibilidades de crear nuevas dramaturgias o nuevas posibilidades de dramaturgia. Por eso el tema de la colonialidad se las trae en muchos ámbitos y creo que por eso es tan pertinente. Y creo que el tema del género, por lo menos en el ámbito centroamericano, hispanoamericano, perdón, es un tema que creo que hoy se mantiene, es mucho más vigente. Y creo que hay algunos en los que en algún momento cuando hablaban sobre el tema del acoso sexual, recuerdo además también, por ejemplo, el asunto ahorita olvido el nombre del autor, de la obra La Lección, por ejemplo, La Maestra, habla también de violencia por condición de género. Entonces, hay una tradición también de una generación que intenta hablar sobre los problemas de género, pero creo que quedan en esta misma línea que Luis Harold. La mencionan y queda todavía como un teatro representacional. Por eso cuando se habla hoy de nuevas
teatralidades en cuanto a la escritura ya tratan de romperse esta teatralidad, digamos, básica de yo, sujeto espectador, veo el espectáculo, sino ya ahora tratan de generar mucho más diálogos entre espectadores y actores para justamente romper y crear nuevas dramaturgias, si se quisiera, en escena misma. Entonces yo creo que ahí es donde está la diferencia, porque estos autores que usted menciona mantienen la tradición todavía de un teatro representacional y no tanto un teatro performático, que sería este invitar al espectador a que también forme parte de los cambios radicales. Por ejemplo, Augusto Boal, con sus posibilidades, plantea el teatro foro, porque ya entonces ya deja de pensar el teatro representacional para más bien lo representacional va a discutir el contexto actual y ya la escena, el espectador mismo la cambia, porque pretende más bien entonces generar cambios. Y esto es un abanico enorme de posibilidades dentro de las teatralidades mismas y dentro de las estructuras dramáticas, porque ya no es necesario un texto terminado, ya ahora es un texto incitador. Y ahí es donde también marca una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos y don Gabriel. Y bueno, nos corresponde ahora el turno al doctor Monge, tutor y acompañante durante todo este proceso. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por saludar, por supuesto, cordialmente al doctor Vega Baudrit y aprovechar la circunstancia para explicar algo que seguramente ustedes ya conocen. La maestría nuestra tiene un título un poco engañoso porque un trabajo como el que ha presentado hoy el profesor Paniagua da la idea de que es un asunto de literatura. Y la verdad es que nosotros en la maestría, en primer lugar, por el mismo nombre que tiene como una especie de cometido, para utilizar un término más o menos improvisado, que es como algo como centroamericanista. Y además es una maestría que apunta a estudios de la cultura, de la historia, de la sociedad centroamericana y dentro de ellas, por supuesto, las producciones culturales como la literatura. Eso es lo que podrían llevarnos a la discusión o al debate que hoy mismo, que esta mañana hemos tenido. Y claro, en mi caso, pues me dejaron todo el campo sembrado ya. O sea, desde las preguntas y los debates de Mijail y de don Rafael, pues ahí se levanta toda una discusión que podría durar tardes enteras. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Y por supuesto al doctor Vega, pues le agradezco, ojalá que no se me pase el tiempo. Porque claro, aquí hay miles de temas que se han planteado, pero yo quisiera nada más plantearle a usted, a Carlos, nuestro postulante de la mañana, algunos aspectos que no tienen plan de interrogante, es decir, de pregunta. Yo más bien le ruego a usted que haga los comentarios que le correspondan. Y son tres aspectos. Uno de ellos es ¿verdad? Esta especie de proyecto centroamericanista, ver qué es lo que está ocurriendo en la cultura centroamericana, sobre todo contemporánea, y cómo es que los estudios de nuestra maestría podrían fertilizarlos, en fin, impulsarlos, a partir incluso de estudios monográficos, como este que es solo aparentemente monográfico. Porque el colega Mondol planteaba un asunto de base que es fundamental y la verdad sea dicha, era uno de los temas que quería plantearte directamente, a pesar de que los hemos comentado a lo largo de estos meses. Y es claro, esta figura que se ha venido desarrollando del sujeto cultural. En los años 70, cuando yo era un joven estudiante de literatura también, pues no tenía todavía estas tesis, estos conceptos tan claros de que no necesariamente lo que el escritor hace corresponde a lo que se propuso hacer en sus obras. Eso es un fenómeno, yo no digo que milenario, ¿no? Pero sí es centenario, ¿verdad? Cuando Cervantes quería hacer A y le salió B. Eso es muy habitual, muy frecuente. Y entonces aparece esa gran discusión, ¿verdad? ¿Qué coherencia, qué grado de coherencia o de consistencia hay entre lo que un escritor que se considera, en fin, honorable, honrado, con ideas muy altruistas,
que se propone hacer obras literarias con ciertos propósitos conscientes, que es en el caso de Aburto, y que de pronto quien lee o quien está como espectador y que tiene cierta agudeza en la materia, puede encontrarle contradicciones, discrepancias, desencuentros de todo tipo. Y esto se liga naturalmente a lo que plantea el colega y amigo Cuevas, ¿no? Eso es una discusión, insisto, que nos podría llevar mucho tiempo, muchas horas o hasta muchos años, sin exagerar, la discusión sobre si existe o no una literatura femenina, feminista, de la mujer, lo que se quiera. Porque eso está suponiendo también que existe una literatura masculina. Y literatura de otros tipos. Literatura gay, literatura queer, literatura no binaria, cualquier tipo de conceptos. Lo que pasa es que las discusiones, a veces derivadas, dirigidas pues, con mucha inteligencia, también hay otras que se han dirigido en forma equivocada. Ya no digo equívoca, equivocada. Porque seguramente hay un ADN biológico que todos tenemos y ya está. Lo que no sabemos, y las discusiones no se han dado con suficiente pulcritud, es si hay un ADN histórico. Es decir, nosotros seguramente nos consideramos, los que estamos aquí en el tribunal, nos consideramos, en fin, varones desde el punto de vista de los gametos, nada más. Pero en el escritor se da el fenómeno que insinuaba don Rafael, ¿verdad? Que hay un fenómeno histórico que nos lleva a decir, bueno, yo voy a escribir de cierta manera a sabiendas de que puede ser que no coincida con la lectura que usted, por ejemplo, Carlos, está haciendo. Con esto lo que quiero decir es que normalmente los lectores y cierta crítica conocedora caen en una especie de pantano, por no decir una trampa. Es la creencia de buscarle coherencia a los hechos literarios. Es decir, pedirle a Miguel de Cervantes o a Dostoyevsky o a Balzac o a Aburto que hayan sido perfectos en sus posiciones, en su ideología, en su práctica social, en su escritura, y voy a usar efectivamente el galicismo, en su performance como escritores, como poeta, como novelista o como dramaturgo. Y es que, claro, la perfección es un fenómeno del canon. La perfección es una expectativa que crea el canon. Por eso es que nos hablan constantemente de que hay autores infinitamente perfectos, ¿verdad? Que hay los genios de la literatura, los perfectos. Y la realidad nos dice que eso no solamente no es así, sino que está muy lejos de ser eso. Y eso se da en la literatura centroamericana. Entonces nosotros consideramos vamos a quitarle nosotros. Se consideran algunos autores como impecables, ¿no? O sea, hay unos que son intocables. Y vamos a hablar de autores contemporáneos, vamos a hablar con nombres y sus apellidos, ¿verdad? Es decir, hay que hablar de Asturias, hay que hablar de Darío, hay que hablar de Cardenal, en fin, hay que hablar de Gioconda Belli y de mil más, ¿no? Y de Costa Rica muchos más, como si fueran intocables. Eso lo que ha hecho lo ha creado el canon oficial. Y eso explica también, me parece a mí, Carlos, que nosotros nos preocupemos por si hay coherencia. Les decía lo de los años 70 porque en aquella época nosotros leíamos algunos autores que luego han sido, digamos, más ampliados, no sé si más perfeccionados, pero más desarrollados, y que plantean eso que el colega Mondol y el colega Cuevas nos han planteado aquí, es decir, la presunta contradicción entre el autor real y ese sujeto cultural, que yo creo que vos entenderías también en términos teatrales, ¿verdad? Es que el escritor siempre crea su propio personaje. El escritor dice, bueno, yo soy escritor y como yo soy escritor voy a hacer algo. Yo me considero honorable, correcto, etcétera, etcétera, bien intencionado. Y entonces él crea su propia idea de escritor cuando está escribiendo. Y allí es donde, en la ficción dramática, es donde se
se plantea, digamos, la ideología, ¿verdad? Esto que usted llama la cognición del autor. Pero esta cognición del autor no necesariamente puede coincidir con la cognición real entre uno y otro. Eso explica que se le puedan escapar actitudes o valores androcéntricos o falocéntricos o convencionales de la mujer, etcétera. Por lo cual, ahí sí hablo a título personal, desde luego, por lo cual ya deja de tener trascendencia que una obra literaria la haya escrito una mujer o un varón. No tiene ninguna importancia. Eso nos puede llevar a decir que hay personas que tienen la capacidad de hacer cosas y otras no. Por ejemplo, pensar. Entonces, como ves, Carlos, de tu trabajo, de tu investigación y sobre todo de la derivación de la discusión que hemos hecho en esta mañana, me parece que eso es uno de los campos más ricos, no más, sí, más ricos, más fértiles, no para la discusión en este momento de tu investigación, que desde luego tiene muchos méritos, sino también para lo que se ha venido discutiendo en el campo nuestro. Incluso los llamados estudios culturales también tienen mucho de eso, perdonen la palabrota, ¿no? Pero tienen mucho de dogmáticos, ¿no? Los estudios culturales dicen, así es como tiene que hacerse, señores, porque lo otro es restrictivo, es panorámico, es retrógrado, es tradicional y una serie de lindezas que no vienen al caso. O sea, los estudios culturales también tienen posiciones sumamente dogmáticas y, si se quiere, hasta doctrinarias. Bueno, les dejo esto, le agradezco muchísimo a usted, don Carlos. Debo decirle al doctor Vega Baudrit que yo he tenido un honor, un placer de haber trabajado con Carlos. Ya los elogios creo que sobran, los ha mencionado don Gabriel. Es una persona, estamos hablando de un profesional, de una persona con experiencia, con mucho criterio y con mucha seriedad y compromiso en su trabajo. Y sobre eso, por supuesto que apenas tengo yo que añadir a su trabajo. Carlos, le dejo a usted con toda modestia y humildad la palabra y desde luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, voy a referirme a tres cosas en específico. Creo que, bueno, definitivamente cuando usted plantea de la maestría y este asunto centroamericanista, creo que también hay una necesidad, o por lo menos un objetivo que debería plantearse la maestría, y es, claro, que tiene que ver con asuntos académicos, es cómo incorporar textos que no han sido publicados para que la tesis misma sea una posible publicación. Porque con esto podemos acceder a otros textos. Es decir, yo pude tener varios textos de otros autores centroamericanos que no han publicado, porque como decía al inicio, los textos dramáticos generalmente se escriben para ser representados, no para ser leídos, ¿verdad? Y esto es un elemento que también pasa por la academia. Entender que la literatura dramática tiene carácter representacional. Y entonces cabe también entender, como sucede en los premios nacionales aquí en Costa Rica, que aunque el texto de pronto no haya sido publicado, se puede someter a un análisis de Premio Nacional Aquileo Echeverría por dramaturgia, porque ya la representación misma se entiende como una publicación. Y yo creo que esto amplía las posibilidades de análisis de otros textos y ampliar el corpus. Porque efectivamente yo creo que el interés de la maestría, y si bien este trabajo fue monográfico, ¿verdad? Con Luis Harold Agurto, creo que hubiera sido mucho más interesante poder acceder a otros textos. El asunto es que hay muy pocos, realmente, de verdad. Usted busca textos hasta ahorita, en los últimos 2 años, después de que ya había planteado el texto, empezaron a salir los cuadernos centroamericanos y empezaron a salir Paso de Gato con otras publicaciones centroamericanas. Pero esto entonces hace una complicación para futuros estudios. Entonces yo creo que en primer lugar habría que entender esa posibilidad. ¿Qué y cómo se negocia con academia
si un texto representado funciona como publicado para hacer análisis. Es decir, ya una vez que se tiene, no sé, de pronto el video está en YouTube y que se pueda por lo menos ir a eso, ¿verdad? O funcionar incluso la misma tesis como una publicación. Creo que por ahí podría ser un aporte importante de la maestría al ámbito regional. En otro lugar, y tiene que ver con la coherencia, ¿verdad? Y las intenciones de pronto del autor en relación con lo que escribe. Sí, yo creo que una cosa pudo haber sido lo que él haya querido escribir y otra la que terminó escribiendo. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado, a los que hemos escrito en algún momento nos ha pasado y de pronto uno empieza a cuestionarse. A mí me pasa que, por ejemplo, yo tuve un monólogo que empecé a escribir en el 2007 cuando empecé a estudiar teatro y lo terminé de escribir en el 2011 después de hacer un montón de representaciones y hasta llegar más o menos a mi producto final, porque me fui cuestionando y creo que eso es lo importante también, entender que el texto no es un texto terminado, puede ser un texto en proceso y eso otra posibilidad de entender un texto dramático también. Y lo otro, pues sí, te creo que también el tema de la literatura masculina o femenina o en relación con el sujeto cultural, yo creo que por eso es que yo traté de centrarme en la construcción de la representación en el texto mismo, ¿verdad? Porque ya ahí sí tengo qué elementos poder juzgar o analizar. Por eso es que yo cuando hablo del sujeto cultural no cuestiono al autor mismo. Entiendo algunos de los panoramas en los cuales él se desarrolla, los ámbitos en los cuales él se desarrolla, pero no trato de hacer este análisis simplista en de que, claro, como fue militar, por eso es que es violento, ¿verdad? Sino más bien entender que de pronto, por su forma de entender el mundo y entender cómo se interrelacionó con su cultura, evidentemente va a plasmar en un texto una forma de hacer. Por eso el texto se da como se da, ¿verdad? Por eso es que yo veo al profesor y a Bruna de esta manera. Yo no estoy pensando en el que el profesor es Luis Harold Agurto y que entonces él acosa hacia sus estudiantes, ¿verdad? No es esa la intención, ni tampoco entender de que él cree que todos los profesores son así, sino más bien tratar de entender en su justa dimensión que la representación del género desde las teorías críticas que se utilizaron y de la estructura dramática como tal, pues sí da para discutir entonces también sobre el género, no solo discutir él como un sujeto, como una persona, como un individuo, sino más bien de hablar del fenómeno del género en su totalidad. Y yo creo que por eso es que hablaba de que la investigación es un producto, es un análisis cultural complejo, porque no se queda en lo estético teatral ni se queda en el análisis de género, sino que realmente incorpora una serie de factores que puede entenderse y que puede dar para discutir. Digo, esta tesis perfectamente podríamos discutirla con la gente de psicología y ver cómo se representa el género y ampliar, por ejemplo, otras posibilidades de análisis, que yo creo que es un elemento también muy interesante. Y eso yo creo que es como lo que veo. Yo no pretendo juzgar tampoco a Luis Harold Agurto. Me parece que es un hombre fue un hombre que produjo mucho texto, mucho teatro, y eso es fundamental. Y creo que además se le dio la oportunidad de publicar justo unos meses antes de que él muriera. O sea, este texto, él me lo envió justo 2 meses antes de que él muriera. Y claro, metodológicamente a mí me hubiera gustado entender, para entender más el sujeto cultural, estas implicaciones de cómo funcionó el carromato, etcétera, en él, pero no fue posible. Incluso a las personas que traté de contactar por fuera, de pronto no habían coincidido en el taller, etcétera. Entonces es como muy complicado también porque no hay enlaces académicos con Centroamérica. Y yo creo que ahí es lo importante también de entender de que se deben generar estos enlaces con nuevas dramaturgias y nuevos investigadores. Muchas gracias, don Carlos y don José Roberto. Muchas gracias, doctor Monge y Carlos, por estos momentos de la respuesta de la pregunta. Ahora me corresponde como representante de CCP hacer preguntas. Yo sí aclaro, yo soy químico de formación y me disculpen si cometo algún sacrilegio hablando de alguna forma o alguna expresión inadecuada para ustedes. A mí me hubiera gustado traer el texto antes de leer la tesis para dar una idea un poco más clara de qué era lo que se estaba evaluando. Obviamente, con lo último que dijiste, Carlos, pues no es un texto que se encuentre pues, en una librería o a mano, ¿verdad? Fácilmente. Yo lo busqué para ver si lo encontraba como PDF y algo y no lo pude pues, leer antes. A mí me gustaría
que me explicaras si fue por una casualidad que llegó ese texto a tus manos que decidiste hacerlo, o por qué escogiste primero un país como Nicaragua para buscar un autor dentro de ese contexto, por qué dentro de Nicaragua escogiste a Agurto, y por qué dentro de esa obra de Agurto te llamó la atención el árbol de almendras. ¿Por qué no escogiste otra obra de este mismo autor? Okay, bien. Realmente yo estuve buscando, yo estaba interesado en el tema de género, entonces habría que buscar, o sea, yo lo que pretendía era un texto que me permitiera hablar, ¿verdad? O sea, realmente entender los fenómenos teatrales. Traté de salirme de los cánones, ¿verdad? Creo que hay algunos autores o autoras famosas en Centroamérica y yo lo que pretendía era hablar, por lo menos en la academia, de un autor que realmente se habla muy poco. O sea, yo lo que encontré biográficamente, creo, incluso encontré más información después de que murió que justo cuando escogí el texto, ¿verdad? Porque ya ahí la gente empezó a publicar un poco más sobre su trayectoria, sobre qué fue lo que hizo, etcétera. Entonces, de hecho, estuve con varios textos. El asunto es que tenía que tener sello editorial, ¿verdad? Tenía que haber sido publicado. Y bueno, cuando encontré a Luis Harold Agurto, encontré que recién en aquel momento, cuando estaba iniciando la maestría, recién había publicado la antología y que además es muy difícil conseguir porque lo tiene, está en Nicaragua, el fondo, ahorita no recuerdo el nombre exacto de la editorial, y ya escribí al fondo, etcétera, para que me enviaran ¿cómo se llama? Un texto impreso, y hasta hoy no he recibido respuesta y durante todo el periodo de investigación lo estuve tratando de hacer. De hecho, hay una referencia, si ustedes ven también en el texto en el estado de los conocimientos, me acuerdo que don Carlos Francisco me decía, ¿no has encontrado la fecha de este texto? Yo de verdad no, o sea, de verdad hasta la fecha no hay, porque el problema es que no hay un interés como realmente de difusión. Entonces, cuando yo me encontré con el texto, encontré la antología, revisé los textos, y lo que me pareció interesante es porque, vamos a ver, en el ámbito profesional, yo ya había montado la lección de Ionesco. Entonces, cuando yo lo leí, dije, mira, es como una reelaboración del texto de Ionesco con otras posibilidades de análisis con el rol de la madre y el padre, que uno podría cuestionar en el texto de Ionesco por qué mandan a la hija, bueno, a esta jovencita a las clases solo con este profesor, etcétera, etcétera. Y aquí Luis Harold Agurto incorporó al padre y la madre. Entonces aquí habían varios temas. En lo personal hay un tema en relación con la paternidad y la maternidad que a mí me interesa mucho, y con el tema del género. Entonces ya esto tenía que ver con intereses completamente personales, de ver entonces cómo funcionaban estos dos organizaciones, la casa y la institucionalidad, digamos, la academia, como configuradoras también del género, y creo que el texto se prestaba para eso. Y claro, Luis Harold Agurto es definitivamente de los nicaragüenses más reconocidos. Escogí un autor nicaragüense no porque quería que fuera nicaragüense, realmente yo quería escoger dos textos. Uno era guatemalteco, que era de Galdames, ahorita no recuerdo el nombre, que se llamaban creo que Las Cadenas, era el texto. Pero cuando le dije, ¿cuándo lo publicó? Me dijo, no, nunca. O sea, se encuentra en PDF, pero no se encuentra el texto publicado. Entonces, porque yo realmente lo que quería hacer, un poco a la luz también de lo que decía Carlos Francisco, que era abarcar por lo menos dos textos, o sea, ver cómo se concebían en dos textos diferentes, a un final no se dio, y se generó esta investigación, que por eso es que traté de hacerla bastante meticulosa para comprender esta complejidad, y que pueda dar pie para otras posibles investigaciones, claro. Ok, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues vamos entonces ahora a la parte de la deliberación. Le solicitamos a la persona que está manejando la cámara que nos pase a otra sala o nos deje solos para poder deliberar, y en unos minutos estamos nuevamente con usted.